Hemos comenzado el miércoles pasado este camino de preparación hacia una nueva Pascua de Resurrección que es la Cuaresma. La Cuaresma, primero una breve introducción a este tiempo porque me parece importante. La Cuaresma no era solo un tiempo de penitencia general, sino era ante todo, en los primeros siglos de la Iglesia, era la preparación última, el último tramo de preparación para el bautismo. Hay cosas que, como las hemos visto desde que hemos nacido, normalizamos que han sido desde siempre. Algo que no ha sido desde siempre es el bautismo de los niños. El bautismo de los niños tiene en la historia de la Iglesia pocos siglos, ¿no? En los primeros siglos de la Iglesia el bautismo era de adultos y era el adulto que hacía un camino de preparación y ese camino de preparación tenía el último tramo durante el tiempo de Cuaresma, porque el bautismo se celebraba en la vigilia pascual. Era la vigilia pascual, de hecho, toda la liturgia de la vigilia pascual está dada en torno al bautismo. Muchas cosas de la vigilia pascual siguen siendo como orientadas a que alguien se bautiza en esa liturgia. Entonces, justamente dentro de eso estamos viviendo un ciclo particular. La liturgia tiene 3 ciclos, el A, el B y el C. Estamos viendo el ciclo A, que es el más antiguo y diríamos que está justamente armado como en una especie de filigrana, donde el eje de lo que nos van a manifestar las lecturas, particularmente la lectura del Evangelio en esta Cuaresma, son los 3 signos del bautismo. El agua, la luz y la vida. Para no spoilear, esos van a ser los 3 últimos domingos. El domingo tercero, cuarto y quinto van a ser domingos que vamos a tratar estos signos a través de los textos del Evangelio. Y estos 2 primeros domingos, ahí sí con spoiler, estos 2 primeros domingos son como el marco antropológico que nos quiere dar la Iglesia. ¿Por qué? Porque en este domingo, desde la lectura del Génesis y el próximo domingo con la transfiguración, se nos está hablando de esa realidad, por un lado, de la humanidad caída en el pecado y la humanidad glorificada. Eso que Dios en Cristo deja trascender en la transfiguración junto a sus discípulos. Y desde ahí pasamos a los textos que hoy nos ocupan, ¿no? Hoy hay un lugar que nos plantea el texto del Génesis, que es el jardín. Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cuántos jardines hemos dejado marchitar? ¿Cuántas flores hemos dejado morir por no haberlas regado? Y justamente esa es la historia de nuestras vidas. En nuestras vidas nacieron amistades y amores, comenzaron viajes, pero después se empieza a apoderar de nosotros una realidad que es la desconfianza, la sospecha, el cansancio, la duda de que eso ya no vale la pena. Y lo mismo, exactamente lo mismo, nos pasa en la relación con Dios. Lo conocemos, nos entusiasmamos,
luego nos decepcionamos y luego lo abandonamos. Es como un ciclo. Y tal vez, quizá, quién sabe, volvemos a él, sobre todo cuando estamos cansados, cuando estamos en problemas, cuando estamos agobiados, como intentando empezar de nuevo. Y ese jardín que encontramos en el texto del Génesis para este primer domingo de Cuaresma, es el lugar de amistad donde Dios ha colocado al hombre y a la mujer. Y justamente el alejamiento, el alejarse de ese jardín, quizá por presunción, quizá porque hemos pensado que podíamos encontrar la felicidad en otro lugar, y ahí está todo ese diálogo tentatorio y de tentación de la serpiente con la mujer, quizá porque estábamos cansados de ver siempre las mismas flores, a veces nos pasa, aunque lo que tenemos delante tiene una belleza notable, a veces es como que ya lo damos por hecho y nos cansa, ¿no? Entonces, pero la realidad que también hoy nos comparte la palabra de Dios, que fuera de esa relación con Dios simplemente descubrimos nuestra propia fragilidad, descubrimos que estamos desnudos, indefensos, engañados por nuestros propios pensamientos, y así quedamos en ese estado intentando cubrirnos con modernas hojas de higuera que pueden ser una adicción o pueden ser un montón de hechos o de cosas que no siguen sino dejándonos insatisfechos y avergonzados. Entonces, justamente desde ahí lo que podemos sentir es que la tentación no es una excepción, sino que forma parte de nuestra vida. Todo el tiempo somos puestos a prueba constantemente. La vida nos obliga a revelarnos tal como somos, nunca podemos escondernos del todo. Incluso Jesús, dice el Evangelio de Mateo, dice, es guiado por el Espíritu al desierto, ¿no? Yo el otro día, escuchando una canción de unos músicos argentinos que tuvieron un éxito muy grande el año pasado y que luego, por así decirlo, en el pico de ese éxito se ve que tuvieron toda una situación de colapso, de caída, ¿no? Y ahora salen con un corte de una nueva canción cuyo título me parece bastante significativo, ¿no? Que es Hasta Jesús tuvo un mal día. Hasta Jesús tuvo un mal día. Entonces, justamente desde eso, esa humanidad de Jesús, que tuvo más de un mal día, ciertamente, pero desde ahí, al comenzar el ministerio, Jesús debe mirar dentro de sí mismo, revelarse a sí mismo, y lo que nos dice este texto de hoy es que tiene que elegir qué clase de Mesías debe ser. Sobre todo decidir en esa opción del mesianismo, decidir qué relación quiere tener con el Padre. Es notable que vieron que el diablo le dice permanentemente a Jesús en cada una de las tentaciones, si eres el Hijo de Dios, siempre le está diciendo, si eres el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces usamos como una especie de frase parecida a esta en nuestros vínculos personales? Si me quisieras, si supieras quién soy, si supieras lo que me pasa, si me entenderías. Esos son como una especie de sinónimo de
esta propia frase. Son frases que provocan al otro a que comparta no la expectativa que hay en nosotros, sino la expectativa, o sea, nuestra expectativa y dándosela al otro. Entonces, desde ahí vienen las provocaciones, las tentaciones. La primera provocación que el tentador, que Satanás le hace a Jesús, es provocarlo a forzar la realidad. Las piedras son piedras y no se pueden comer. Eso es la realidad. Las piedras son piedras y no se pueden comer. A veces nos obligamos o queremos obligar al otro por poder, por situaciones de disparidad, a que sea algo que no puede ser. O a veces a nosotros mismos, en convertirnos en algo que no puede ser, porque no tenemos, justamente porque no aceptamos la realidad. Porque no aceptamos la realidad. Y esa es una tentación muy grande. Por eso, cuando Jesús le responde al tentador, le dice justamente que hay otras cosas que dan de comer, y el pan que nos va a dar Dios nos lo va a dar en el momento preciso, no cuando a nosotros se nos ocurre, sino cuando verdaderamente lo necesitamos. Por eso a veces el tener el poder para que las cosas se conviertan en lo que no son, no significa que algo sea bueno, ¿no? Entonces podemos tener el poder de obligar a una persona a permanecer en una situación, en una relación, en un vínculo. Podemos forzar la realidad a responder a nuestros intereses, por manipulación, por abuso. Entonces, justamente eso es ser personas incapaces de aceptar y respetar la realidad tal como es. La segunda tentación es justamente una tentación que surge en los vínculos y en las relaciones cuando no confiamos, ¿no? Cuando no confiamos, cuando necesitamos la seguridad, cuando necesitamos que el otro nos dé, nos firme la declaración de que esto es así, de que nos quiere, de que nos necesita, de que nos respeta. Entonces, que nos demuestre permanentemente su adhesión. El diablo le pide a Jesús que ponga a prueba al Padre para verificar su amor. Volvemos, si eres el Hijo de Dios. Entonces, quienes aman de verdad no necesitan tanta comprobación, porque el amor verdadero es el que exige confianza, riesgo y dedicación. Y todo eso tiene que ver también con crecer, todo eso tiene que ver también con madurar. Entonces es como que el amor no acecha, no señala con el dedo esperando que el otro se equivoque. El amor verdadero no se queja de los silencios y las ausencias, sino que agradece siempre, todas las veces que el otro ha estado ahí. No tiene en cuenta el mal recibido, dirá San Pablo en aquel himno de los Corintios. Y la última tentación es quizá la más sutil, es la que se presenta en apariencia de bien. Si me adoras, todos estos reinos podrán ser tuyos y podrás hacer con ellos todo el bien que quieras. Todo el bien que quieras. Es una tentación muy presente en las instituciones, que justifican sus vínculos con el mal,
presentando los resultados positivos, ¿no? Les pongo un ejemplo absolutamente actual, doloroso y actual. Los archivos de Epstein, vieron que cada día salen desde realeza, políticos, filósofos, grandes magnates, gente, y todos en esa relación tan compleja y tan oscura. Y muchísima gente que se ve ahora expuesta en esos archivos, ¿qué es lo que dice? No, pero yo no sabía y la verdad es que nos ayudaba tanto, nos daba tanta plata, nos sostenía tanto, precisamente eso, porque la tentación es una promesa que esconde cadenas. La tentación es una promesa que esconde cadenas. Entonces, desde ahí se nos alerta hoy a nosotros en esta tentación. Es cierto que la vida nos presenta muchas pruebas, ¿no? Salimos como somos, a veces podemos confundirnos, podemos caernos y cometer errores, romper relaciones, dar portazos de golpe, pero en Jesús, y ese es el gran mensaje quizá de este primer domingo de Cuaresma, tenemos y encontramos la fuerza para afrontar las provocaciones del maligno. El camino cuaresmal nos revela ante todo la batalla espiritual, que es una batalla que tenemos que llevar adelante. Pero estamos llamados a luchar, pero no estamos solos. Cristo no solo lucha por nosotros, sino que lucha con nosotros. Y entonces esto es lo que nos invita hoy a asumir este tiempo como una oportunidad, como un regalo, como el lugar donde Dios quiere justamente que caminemos con Él hacia la Pascua, que es muerte, que es entrega, pero sobre todas las cosas es también resurrección.